Bien, seguimos adelante con la información y ahondando en esta situación sanitaria que está atravesando Uruguay. Estamos en contacto con el doctor Luis Núñez, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, que ha estado liderando el grupo de trabajo de las sociedades científicas y las cátedras respecto a una propuesta para abordar esta situación. Núñez, gracias por estos minutos, este mediodía. Buenas tardes, a las órdenes. Bueno, ayer el ministro Salinas hablaba de 2 casos autóctonos. ¿Qué dice eso sobre cuán extendido está el virus en nuestro país? Bueno, hay que esperar en los próximos días y ver cómo se va dando la dinámica de los nuevos casos. Obviamente esperamos que se reporten estos nuevos casos en la medida que tengamos los resultados de los casos sospechosos. En sí, era algo esperable que sucediera, así que bueno, lo que uno espera es que no aumenten en un número en forma muy rápida en los próximos días. ¿Cómo está el sistema sanitario uruguayo para atravesar esta situación de estrés? Es decir, ¿qué nivel de casos puede llegar a soportar y a partir de qué nivel de casos de repente sería muy difícil o se iría de las manos la situación? No hay forma de poder determinar claramente eso. Eso depende de varias cosas, entre ellas la capacidad de diagnóstico que se tenga. Cuanto más diagnósticos se tengan y se pueda aislar a más pacientes, obviamente eso va a ayudar a que el crecimiento de esta enfermedad se dé en forma más lenta y así el sistema podrá ir absorbiendo. Si de lo contrario el crecimiento se da de una forma no controlada, bueno, ahí podemos tener algún problema. Y es para eso que desde hace ya un tiempo las distintas sociedades científicas y las cátedras, junto con el sindicato médico y junto también con otros gremios de la salud, nos hemos estado moviendo en pro de presentarse una situación compleja para el sistema, poder afrontarla de la mejor manera. Claro, una de las cosas es si hay suficientes camas de CTI, el porcentaje, de acuerdo a lo que ha sucedido en otros países, de personas que terminan teniendo que ser internadas es bajo respecto al total. Por ejemplo, eso así ha pasado en otros países. De todas maneras, podría no dar abasto la posibilidad, si esto de repente, si los contagios tuvieran un pico muy fuerte, ¿eso es así? Bien, para eso hay que imaginarse diferentes escenarios. El primero es cómo estamos ahora y qué capacidad tenemos de absorber una determinada cantidad de casos en un corto periodo de tiempo. Hay que recordar que las unidades de cuidado intensivo de todo el año tienen una capacidad instalada que es difícil de poder aumentar. Entonces, desde la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva lo que procuramos era ver primero, cuál era la situación actual, o sea, cuál es la capacidad actual del sistema. Segundo, ver la capacidad de respuesta, es la extensión en número de camas por fuera de las unidades de cuidado intensivo, lo cual tiene sus dificultades. Y después eso sería un plan B, y después ver cómo cada prestador podía presentar otro plan, un plan C, un plan D, en fin. Siempre hay que plantarse en los diferentes escenarios, esto es muy variable, los reportes que tenemos son muy variados, desde el brote inicial en China, pasando por lo que está viviendo Italia y España actualmente. Si tenemos muchos casos de golpe, obviamente ahí el sistema se estresa, rápidamente se llenan de pacientes y se hace difícil el manejo. Si por el contrario tenemos la capacidad de que los casos se vayan dando de a poco, eso se puede absorber de otra forma y se pueden tomar más medidas. Pero creemos que primero siempre tenemos que pararnos en un escenario, en el peor escenario, y para ver cómo podemos afrontar una situación si es que se llega a eso. Doctor, ¿qué recaudos tienen que tomar los trabajadores de la salud, los médicos, no médicos, teniendo en cuenta que que están bastante expuestos al contagio? Bien, dependiendo del escenario de atención, sea primer nivel o en el nivel hospitalario y dentro del hospital
dependiendo del tipo de atención que requiere el paciente. Lo que hicimos en las guías fue describir cuál era el equipo de protección personal que debían usar los trabajadores de la salud. Básicamente son medidas de contacto las que hay que tomar, o sea, medidas que nos protejan de las secreciones y de las gotas que se producen en estos pacientes. Entonces, básicamente en ese caso sería fundamental el uso de guantes sobre túnica, gafas y un tapabocas común. Después, ya para otros niveles se requiere más protección y bueno, una cosa importante que hemos intentado también en estos días es que el sistema se asegure de que haya un número suficiente de equipos de protección personal para los trabajadores. Eso es una preocupación que hemos tenido desde el principio porque se ha visto que los casos en los que se han contagiado personal de la salud, que no son pocos, en Italia llega a un 7%, se dio básicamente por no contar con las medidas de protección, sobre todo cuando atendieron a los primeros casos. Para finalizar, por estas horas hay mucho nerviosismo en la población. Si vamos a lo práctico, ¿cómo se contagia el virus y cuánto tiempo, por ejemplo, puede estar en una superficie para que de repente una persona que toca algo bueno, por el que estuvo alguna persona contagiada pueda llegar a incorporar el virus? Bien, el contagio se da por contacto con las secreciones de un paciente infectado. Las secreciones del paciente se producen básicamente cuando tose, cuando estornuda, por eso una de las principales recomendaciones es tener una buena higiene respiratoria y esas secreciones después van a contaminar las superficies donde se depositen y esas superficies pueden ser cualquiera que tenga alrededor del paciente y después cualquier otra persona toca esas superficies, se contamina las manos y después si se lleva las manos a la cara y toma contacto con alguna de las mucosas, los ojos, la boca, la nariz, ahí se produce el contagio. Es ahí que el lavado de manos es fundamental, por eso insistimos tanto con el lavado de manos, porque es el principal medio de contaminación o de contagio. El uso de tapabocas, sobre todo los que uno ve en la calle, por eso es que no tiene mucho sustento por cómo es el mecanismo de contacto. Menos aún sustento tiene el uso de tapabocas de alta densidad porque este patógeno en la comunidad no se transmite por aerosolización de partículas, cosa que sí puede pasar en algunos niveles de atención dentro de los hospitales fundamentalmente, o cuando a nivel prehospitalario también, cuando se hacen determinados procedimientos se puede contaminar, fundamentalmente en los pacientes graves, cuando hay necesidad de intubarlos, entonces cuando entran en falla respiratoria, ahí hay posibilidades de contacto por aerosolización, pero si no, no. Doctor Luis Núñez, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchísimas gracias por estas explicaciones este mediodía.